Hola y bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema, bastante común, pero que genera inquietud. Las lesiones de costillas. Hola. Sí, hablamos de contusiones, fracturas. Exacto. Y nos vamos a centrar sobre todo en cómo afectan a las personas mayores. Veremos qué pueden hacer, qué podemos hacer las familias, para manejarlas bien y sobre todo para prevenir problemas mayores. Ujú. Vamos a ver las causas, los síntomas, qué cuidados se necesitan en casa, cuándo ir al médico eh, y las cosas específicas de la edad avanzada. Y todo basado en fuentes médicas, ¿verdad? Guías clínicas, estudios. Eso es. La idea es dar información clara, práctica, que tranquilice un poco y ayude. Efectivamente. Porque aunque a veces parezcan lesiones, digamos, menores, el impacto puede ser grande, sobre todo con los años. Claro. Así que vamos a analizar bien por qué pasan, por qué hay que tener más cuidado y cuál es la mejor forma de actuar. Algo práctico y claro. Perfecto. Pues para empezar por lo básico, ¿es lo mismo una contusión que una fractura de costilla? ¿O no? No, no es exactamente igual. Aunque, bueno, las dos suelen venir de un golpe, de un traumatismo. Vale. Una contusión costal es una magulladura, un golpe fuerte. Se rompen vasitos pequeños bajo la piel, sale el moratón, el hematoma y duele. Ya. En cambio, una fractura, pues ahí el hueso se ha roto. Hay una pérdida de continuidad, puede ser una fisura pequeña o una rotura completa. Entendido. ¿Y qué tipo de golpes o situaciones las provocan? Supongo que las caídas. Uy, las caídas son, vamos, la causa número uno, especialmente en personas mayores. Me lo imaginaba. Un tropiezo tonto en casa, un resbalón, cosas que a veces ni le das importancia pero acaban ahí. Claro. Luego también, pues, accidentes de tráfico, golpes directos en el pecho y, ojo, a veces incluso una tos muy fuerte. Una tos. Sí, sí, una tos muy violenta y que se mantiene en el tiempo puede llegar a fisurar o romper una costilla, sobre todo si el hueso ya está un poco más débil. Vaya. Y eso es importante, con la edad los huesos pueden ser más frágiles, por osteoporosis u otras causas. Y claro, se necesita menos fuerza para que se rompa. Una caída normalita, desde la propia altura, puede ser suficiente. Increíble lo de la tos. Bueno, imaginemos que alguien se cae, se da un golpe. ¿Qué nota? ¿Qué señales le dicen, cuidado, puede ser la costilla? Pues mira, la señal más clara, casi siempre presente, es el dolor. Dolor fuerte, imagino. Sí, un dolor agudo, normalmente muy localizado donde fue el golpe, y lo más característico es que empeora. Empeora mucho al respirar hondo. Ajá. Y también al toser, al estornudar, incluso al moverse un poco, al girar el tranco. Ese dolor que pincha al respirar es muy típico. Vale, eso es clave. Además del dolor, pues mucha sensibilidad si tocas la zona. Se puede hinchar un poco. Y el moratón, claro, el hematoma. ¿Y algo más? ¿Algún otro síntoma? En las fracturas a veces, si palpas con mucho cuidado, puedes notar como un crujido, como si rozaran los trozos de hueso. Lo llamamos crepitación. Uf, Y también puede haber dificultad para respirar, esa sensación de que falta aire, lo que llamamos disnea. ese dolor al respirar parece el gran indicador, ¿no? Porque a veces la gente piensa, si me muevo no está roto, pero no es tan fácil. Claro, no tiene por qué. ¿Y cómo se confirma? ¿Hace falta siempre una radiografía? Buena pregunta. A ver, no siempre es indispensable. Si el golpe fue leve y los síntomas son claros de contusión, a veces con la exploración del médico y lo que cuenta la persona, pues ya está. Vale. Pero la radiografía de tórax se hace muy a menudo. Ahora, y esto es importante, muchas veces no se hace tanto para ver la fractura. Ah, ¿no? Bueno, es que muchas fracturas simples, sin desplazar, no se ven en la radiografía normal. Anda. Se hace sobre todo para descartar complicaciones, para ver si el pulmón se ha pinchado y colapsado, lo que llamamos neumotórax, o si hay sangre acumulada, un hemotórax. Esas son las cosas graves que hay que descartar. Entiendo. O sea, más por seguridad que por ver el hueso roto en sí. Exacto. Para golpes más fuertes o si se sospechan otras lesiones dentro, ya se usan pruebas como el TAC, la tomografía computarizada. Vale. Aclarado lo del diagnóstico y volviendo a las complicaciones, hemos dicho varias veces personas mayores. ¿Por qué son más delicadas estas lesiones en ellas? Pues mira, este es el punto crucial, de verdad, por varias razones. Primero, la recuperación puede ser más lenta, sí, pero lo más importante es el riesgo. ¿Riesgo de qué? El riesgo de complicaciones es mucho mayor.
Sobre todo, la neumonía. ¿Neumonía por una costilla rota? Sí. La conexión es muy directa. Piensa, te duele mucho el pecho. ¿Qué haces instintivamente? Respirar más cortito, supongo. Y evitar toser. Exacto. Respiras superficialmente y no toses bien para no provocarte más dolor. ¿Y qué pasa? Pues que las secreciones normales del pulmón no se mueven, no se expulsan, se quedan ahí acumuladas. ¿Y se infectan? Justo. Son un caldo de cultivo perfecto para las bacterias, y de ahí viene la neumonía. Madre mía. Y los estudios son clarísimos. En mayores de 65 años, el riesgo de neumonía y, por desgracia, la mortalidad, suben mucho con cada costilla fracturada que se añade. O sea que no es lo mismo una que 3. Para nada. Por eso, una caída que en alguien joven se queda en un susto y unas semanas de dolor, en una persona mayor, si hay fracturas, puede ser el inicio de algo serio. Nunca hay que tomarse a la ligera un golpe en el pecho en una persona mayor. Entendido. Controlar el dolor es proteger el pulmón, entonces. Literalmente. Esa es la idea principal. ¿Y el número de costillas rotas influye mucho? Has dicho que cada una adicional aumenta el riesgo. Muchísimo. Se considera que con 2 o más fracturas, el riesgo ya sube bastante. Ya. De hecho, las guías médicas suelen decir que si hay 3 o más fracturas, hay que plantearse ingresar a la persona en el hospital. Para vigilarla mejor, controlar bien el dolor. ¿Y si son más? Pues si son 6 o más fracturas, o si la persona ya tiene dificultad para respirar, a veces incluso necesitan ingreso en la UCI, en cuidados intensivos. Vaya. Y luego está dónde se rompen. Las de arriba, cerca de la clavícula, son más peligrosas por los vasos sanguíneos y nervios que hay ahí. Y las de abajo, las flotantes, pueden dañar el bazo, el hígado, los riñones. Está claro que no es una lesión para tomarse la broma, sobre todo con la edad. Bueno, pues vamos al tratamiento. ¿Qué se hace? ¿Cuál es el enfoque? Pues como decíamos, la clave de bóveda, lo más importante, es controlar el dolor. Insistimos en eso. Es que es fundamental, no solo para que la persona esté más cómoda, que también, sino como prevención. Si no duele tanto, puedes permitirte respirar más hondo. Toser. Toser cuando haga falta, aunque sea sujetándote la zona. Moverte un poquito. Y todo eso ayuda a que no se acumulen secreciones, a que no se cierren zonas del pulmón, eso se llama atelectasia, y a evitar la neumonía. Vale. ¿Y cómo se controla ese dolor? ¿Qué medicamentos se usan? Pues hay varias opciones, según la intensidad. Para dolores leves o moderados no normales usar analgésicos comunes. Paracetamol o antiinflamatorios como el ibuprofeno, el naproxeno. Los de siempre. Sí, pero ojo, siempre con cuidado y siguiendo lo que diga el médico. Sobre todo en personas mayores, que pueden tener otros problemas de salud o tomar otras medicinas. Claro. ¿Y si duele más? Si el dolor es más fuerte, pues se pueden necesitar analgésicos más potentes, como los opioides. Pero estos ya son con receta, por un tiempo limitado y con supervisión médica estricta. Entiendo. Y en el hospital, si hay muchas fracturas o el dolor es muy intenso, se usa lo que llamamos analgesia multimodal. O sea, combinar varias cosas. ¿Cómo qué? Pues combinar distintos tipos de analgésicos y a veces técnicas más específicas como los bloqueos nerviosos. ¿Bloqueos? ¿Qué es eso? Consiste en inyectar anestésico local directamente cerca de los nervios que llevan la señal de dolor desde las costillas. Es como dormir esos nervios temporalmente. ¡Ah! Se consigue un alivio muy bueno y muy localizado. Hoy en día se suelen hacer guiados por ecografía, para ser muy precisos y seguros. Interesante. Aparte de las pastillas o los bloqueos, ¿qué más se puede hacer en casa? Pues cosas sencillas pero útiles. Aplicar frío local. Hielo. Sí, una bolsa de hielo o un paquete de gel frío. Pero siempre envuelto en un paño, ¿eh? Nunca directo en la piel. Unos 15 o 20 minutos varias veces al día. Sobre todo las primeras 24 o 48 horas. Ayuda a bajar la hinchazón y calma un poco el dolor. Vale, Y luego algo importantísimo. Los ejercicios respiratorios. aunque duela. Precisamente. Son vitales, sobre todo en personas mayores. Hay que insistir mucho. Hacer respiraciones profundas a propósito. Llenar bien los pulmones. Varias veces cada hora mientras esté despierto. Ya. Y también intentar toser suavemente de vez en cuando, para mover la mucosidad. Un truco es apretar una almohada contra la zona que duele al toser. Da soporte y duele menos. Sujetarse, claro. A veces en el hospital, o si te lo indican, se usa un aparatito, un incentivador respiratorio, que ayuda a hacer esas respiraciones profundas. Pues tiene que costar hacerlo si ya te duele al respirar normal, ¿no? La gente los hace, ¿no da cosa? Es muy buena observación. Sí, claro que pueden molestar, o doler un poco al principio. Y la tentación de no hacerlos es grande. Ya me imagino. Pero por eso es tan importante explicar por qué hay que hacerlos.
Son la herramienta principal que tiene la persona para evitar una neumonía, que es algo serio. Es una inversión en salud, digamos. Exacto. Hacerlos, aunque cueste un poquito, es invertir en recuperarse antes y mejor. Si el dolor está bien controlado con la medicación, es más fácil, claro, pero hay que ser constante. Vale, mensaje captado. ¿Y la postura? ¿Moverse o no moverse? ¿Hay que estar en cama? No, todo lo contrario. El reposo absoluto en cama, quietos, es malo. Favorece que se acumulen las secreciones y además pierdes músculo. Entonces hay que moverse. Sí, un poco, con suavidad. Caminar por casa, levantarse al sillón, lo que el dolor permita, claro. Sin hacer esfuerzos bruscos, ni levantar peso, ni nada que duela mucho. La actividad normal se recupera poco a poco. ¿Y para dormir? Para dormir, sobre todo las primeras noches, ayuda mucho estar un poco incorporado. Con varias almohadas, ¿sabes? Semisentado. Ah, claro, para respirar mejor. Eso es, facilita que los pulmones se expandan bien. Oye, una cosa que se veía antes mucho era vendar el pecho, poner una faja. ¿Eso se hace todavía? No, rotundamente no. Eso es cosa del pasado y ahora sabemos que es malo. Malo. ¿Por qué? Porque una faja o un vendaje apretado limita que el tórax se expanda bien cuando coges aire. Ah, claro. Dificulta respirar hondo y toser bien, así que, en realidad, aumenta el riesgo de que se acumulen secreciones, de atelectasias y de neumonía. Nada de fajas ni vendajes apretados. Tiene toda la lógica. Si queremos que respiren hondo, no podemos apretarles. Exactamente. ¿Y cuánto tarda en curar todo esto? Pues una contusión, la magulladura, sin rotura, suele mejorar bastante en unas 4 a 6 semanas. Vale. La fractura, como es hueso, tarda más en soldar, generalmente 6 semanas o más. Pero el dolor fuerte, el que más limita, debería ir bajando poco a poco en las primeras semanas si se hacen bien las cosas. ¿Y la recuperación total puede llevar más tiempo? Sí, recuperar toda la fuerza y poder hacer de todo, a veces un poco más. Has mencionado antes lo de buscar ayuda si hay complicaciones. ¿Cuáles son esas señales de alarma? ¿Cuándo hay que ir a urgencias sí o sí? Hay varias cosas que nos deben poner en alerta inmediatamente. ¿Tomamos nota? Primero, un dolor que empeora mucho. O que es tan fuerte que no te deja respirar hondo o toser incluso tomando los calmantes que te han mandado. Vale. Segundo, si aparece fiebre, más de 38 grados generalmente. Podría ser una infección en el pulmón. Ya. Tercero, si al toser sale más flema o cambia de color, amarilla, verde, y sobre todo si se tose sangre. Uf, eso sí que asusta. Cuarto, la sensación de falta de aire, la disnea. Si aparece de nuevo, o empeora, o no mejora aunque estés tranquilo. De acuerdo. Y también, si los analgésicos te sientan muy mal, muchas náuseas, vómitos, te dan muchísimo sueño, mucho mareo, o te sale una reacción alérgica. Entendido. Y por supuesto, cualquier síntoma que preocupe después de un golpe fuerte, pues mejor irá que te vean. Muy claro. Para casos más complicados, ¿hay algo más allá de los calmantes y los ejercicios? Sí, en situaciones graves, como esas fracturas múltiples que hacen que la pared del tórax se mueva de forma rara al respirar, lo llamamos tórax inestable o bolet costal, Qué mal suena eso. sí, dificulta mucho la respiración. O también si queda un dolor crónico muy fuerte que no mejora con nada. En esos casos se puede plantear operar. ¿Operar las costillas? Sí, hacer una fijación quirúrgica. Se llama osteosíntesis. Consiste en poner unas plaquitas pequeñas y tornillos, de titanio normalmente, para estabilizar las costillas rotas. Vaya. No se hace siempre, solo en casos muy concretos, pero puede ayudar mucho a que la persona necesite menos tiempo el respirador artificial, a que esté menos tiempo en la UCI y a que se recupere mejor a largo plazo. Entiendo. Y bueno, lo que decíamos antes de los bloqueos nerviosos en el hospital, que también son una herramienta importante para el dolor fuerte. Bien, pues para ir acabando, volvamos al principio. La prevención. Si la mayoría de las veces en personas mayores son por caídas, ¿qué podemos hacer para evitarlas? Pues aquí sí que se puede hacer mucho. La prevención de caídas es fundamental. Y son varias cosas. A ver. Primero, mantenerse activo físicamente. Hacer ejercicio regularmente, sobre todo ejercicio que trabaje el equilibrio y la fuerza de las piernas. ¿Cómo qué tipo de ejercicio? Pues caminar, ejercicios suaves de fuerza, y el tai chi, por ejemplo, ha demostrado que va muy bien para el equilibrio. Ajá. Segundo, adaptar la casa, hacerla más segura. Quitar alfombras que resbalen o fijarlas bien. Poner buena luz en todos sitios, incluso una lucecita por la noche para ir al baño. Barras en el baño. Exacto. Barras de apoyo en la ducha, al lado del váter. Y quitar trastos del medio, claro. ¿Algo más? Sí, revisar la vista y el oído a menudo,
Problemas de visión o audición afectan al equilibrio. Cierto. Y revisar la medicación con el médico. Hay pastillas que pueden dar mareo, somnolencia y aumentar el riesgo de caerse. A veces se pueden ajustar o cambiar. Importante eso. Usar un buen calzado, que sujete bien, con suela que no resbale, tacón bajo. Nada de ir en calcetines o con zapatillas abiertas por casa. De acuerdo. Y por último, cuidar los huesos. Tomar suficiente calcio y vitamina D, y si hay osteoporosis, tratarla bien, para que si te caes, el hueso aguante mejor. Muy completo. Pues, resumiendo mucho, las lesiones de costillas hay que tomárselas en serio, más aún en personas mayores, por el riesgo de complicaciones. Controlar bien el dolor es básico para poder respirar bien y evitar neumonías. Y prevenir las caídas es la mejor estrategia. Exactamente. Y si me permites un último apunte rápido. Insistir en lo de los ejercicios respiratorios. No son algo secundario, son parte activa y esencial del tratamiento. Que hay que hacerlo sí o sí. ¿Sí? Hacerlos, aunque molesten un poco al principio, es de lo mejor que puede hacer la persona para proteger sus pulmones y recuperarse bien. Y nos queda una reflexión final, ¿no? Sabiendo lo conectados que están el dolor de pecho, respirar superficialmente y la neumonía, sobre todo en gente vulnerable, podríamos ser más proactivos. Aplicar siempre un buen control del dolor y esos ejercicios de respiración sencillos, no solo en fracturas de costillas, sino quizá tras otras operaciones o incluso con otros dolores de pecho. Es una idea interesante, ¿sí? Quizás sea una forma fácil de mejorar recuperaciones y bajar riesgos en más situaciones, algo para darle una vuelta. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy en este análisis. Gracias a vosotros.